베레아 사람은 Hechos 17, el 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió extinción, y no pocos hombres. 남자가 적지 아니하다. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 아버지 하나님 하늘에 계시니 온천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수. 저 천군 천사들 주 옹위하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주 삼위일체께 승리한 우리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주로 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias por este día santo que nos has permitido. Padre, nosotros que somos uno en la esperanza, te damos gracias porque hemos reunido para poder recibir tu palabra. Padre Dios, obra junto con nuestros miembros y ayuda, Señor, que todos nosotros, siendo humildes, podamos recibir tu gracia y así poder tener ese culto en espíritu y en verdad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 변찮는 주님의 사랑과 거룩한 보혈의 공로를 우리 다 찬양을 합시다. 주님을 만나볼 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 은보다 더 희게 하셨네. 우리를 깨끗게 한 피는 무궁한 생명의 물일세. 생명을 구원한 친구들 하나님 찬양을 합시다. 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. 주님의 깨끗한 보혈을 날마다 입으로 간증해 담대히 싸우며 나가세. 천국에 들어갈 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. 십자가 튼튼히 붙잡고 날마다 이기며 나가세. 머리에 면류관 쓰고서 주 앞에 찬양할 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. En este momento oremos en arrepentimiento, para que podamos tener un corazón humilde. Vamos a orar en arrepentimiento. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has amado, que nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo en esta hora. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser revestidos de la sangre de Cristo. Padre Dios, nosotros al vivir dentro de este mundo, hubieron momentos en el cual seguimos las cosas de esta carne, seguimos el pecado. Perdona, Señor, a cada uno de nosotros y ayúdanos a ser revestidos de la sangre de Cristo y venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, Padre Dios, con nuestras acciones, con todas nuestras cosas, no podemos ver tu rostro. Ayúdanos, Señor, a poder ver tu rostro a través del arrepentimiento. Ayúdanos a ser verdaderos servidores, que podamos ver tu rostro, Padre Dios, y ayúdanos, Señor, que así podamos ser revestidos de tu gracia y bendición. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
오 할렐루야 오 할렐루야 주님께 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 참 하나님, tú siendo el Dios único, el Abba Padre, y a través de tu Hijo que has enviado, que es la vida, que es la verdad, 그리스도를 아는 자가 되어 y hiciste que nosotros podamos conocer esto, 사망에서 해방된 자, y nos has hecho libres de la muerte, y te damos gracias por todo ello. Padre Dios, nosotros antes de conocerlo, tú nos has amado a nosotros, y tú a través de las diferentes dificultades nos has dado tu gracia y has derramado la gracia en cada uno de nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de esto pueda ser nuestra vida, y damos gracias a tú, quien eres Dios Trinitario. 우리의 의는 전무하나 Padre Dios, nosotros no tenemos nada delante tuyo, pero tú has perdonado nuestros pecados, y nosotros al creer en tu verdad que nos hace libres, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser conmovidos por esa verdad. Padre Dios glorioso, nosotros, si nos alejamos de esa justicia y seguimos nuestros estándares y nuestras cosas, hay momentos en el cual podremos caer al llevar solamente y enfocarnos en estas cosas y así poder juzgar a las otras personas. Padre Dios, ayúdanos a ser libres de esto, ser libres de los hijos de la muerte. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos manifestar tu verdad. Tu palabra es la justicia, tu sangre es la justicia y tu verdad es la justicia. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer esto y ser personas de la justicia. Y ayuda, Señor, que a través de esta justicia nosotros podamos participar en esa primera resurrección y así no tener el juicio, ser la novia de Jesús y así tener esos galardones de honra. Padre Dios, nosotros en esta hora estamos delante tuyo, ante tu palabra. Ayúdanos, Señor, que en cambio de las cosas de nuestra convicción y nuestros pensamientos, podamos escuchar esta palabra, podamos creerla y podamos obedecerla y así manifestar tu justicia y así siempre junto contigo podamos glorificarte. Padre Dios, te queremos pedir por nuestro obispo, quien tú has puesto a llevado para poder llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que esté lleno del Espíritu Santo y pueda llevar tu palabra, esa palabra que es hecha por el Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros de nuestra iglesia puedan recibir esa palabra y podamos ir juntos al mismo objetivo. Padre Dios, a través de la resurrección de Jesucristo, venció toda la creación y Él, siendo la iglesia, el cuerpo de la iglesia, la cabeza de la iglesia, y ayuda, Señor, que nosotros podamos ser llenos de esa plenitud que viene de ti, y así podamos estar llenos de esto. Padre Dios, y ayuda, Señor, que así nosotros podamos conocer esa verdad y así cada uno de nosotros podamos esforzarnos para poder proteger esa voluntad tuya y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar firmes delante de esa fe y así podamos triunfar dentro de Berea. Padre Dios, hace 1000 años tú te formaste tu honra y tu plan. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros a través de este momento podamos llevar y podamos cumplir esa voluntad y así nosotros podamos tener esa identidad dentro de ti y ser firmes dentro de tu fe y dentro de tu creencia. Ayuda, Señor, que así nosotros podamos estar firmes y así podamos vencer al diablo. Padre Dios glorioso,
Ayuda, Señor. Nosotros decimos que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Tú que nos has amado a cada uno de nosotros aún más. Ayuda, Señor, que así nosotros podamos estar delante tuyo. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 영원히 가리로다. Amén. 오래전부터 날 노리는 내 안에 깊은 절망 아무 희망도 어떤 기대도 내겐 없는데 사람들의 외면과 날 거절하는 눈빛 아픈 상처로 짙은 어둠으로 깊이 빠져만 가는데 어디선가 내게 들리는 하나님 아들 주님 이야기 그분이라면 그의 옷자락이라도 내 마지막 소망이니 주님을 만났네 옷자락에서 전해지는 사랑 내게 임한 주님의 능력 날 모르는 아픔의 근원을 고치셨네 날 바라보시네 나의 연약함 주님은 아시네 깊은 절망에서 날 자유케 하신 사랑 나 찬양해 깊은 절망에서 날 자유케 하신 사랑 나 찬양해 할렐루야 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 할렐루야
성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has hecho uno en tu esperanza y así podemos tener este culto y entregar la ofrenda. Padre Dios, tenemos fe por las personas que han dado la ofrenda y sacrificio. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan estar llenos de tu bendición y de tu gracia. Padre Dios, tenemos fe por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, de cada uno de ellos que han obedecido a tu mandamiento. Ayúdanos, Señor, que ellos puedan recibir esa bendición que tú has mandado. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, como han prometido, amando a tu iglesia, que cada uno de ellos han amado a tu iglesia. Dale la bendición a cada uno de ellos y así pueda manifestar ese cambio en ti. También te queremos pedir por todas las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias siempre están llenos de tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han obedecido y han ofrendado delante tuyo. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda hacerse usada por la gloria de Jesús y por tu iglesia. Y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante del Señor. 예수 이름으로 축원합니다. 주의 보혈 그 어린 양이 매우 귀한 피로다. 죄에서 자유를 얻게 하매고 혈의 능력 주의 보혈 시험을 이기는 승리되는 참 놀라운 능력이로다. 주의 귀한 보혈 그 능력이 있도다. 믿는 마음으로 주 앞에 나아갑니다. 주의 귀한 보혈 그 어린 양이 물러고 기주 앞에 부이로다. 육체의 정욕이 이기리 맺고 혈의 능력 주의 보혈 정결한 마음이 얻게 하는 참 놀라운 능력이로다. 주의 귀한 보혈 그 능력이 있도다. 믿는 마음으로 주 앞에 나아갑니다. 주의 귀한 보혈 그 어린 양이 물러고 기주 앞에 부이로다. 눈보다 더 이게 막히는 것은 보혈의 능력 주의 보혈 풍성한 모든 것 막히시니 참 놀라운 능력이로다. 공주의 복음에 전할지 모hu 보혈의 능력 주의 보혈 날마다 나에게 찬송 주니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피를 되어
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 7, versículo 24 hasta el 30. Marcos 7, versículo 24 hasta el 30. Vamos a leer todos juntos. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando a una casa no quiso que nadie lo pusiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego de que oyó de él, vino y se postró en sus pies. La mujer era griega y sirofenia de nación, y rogaba que echase fuera a su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sienten los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a sus perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló el demonio que había salido y la hija acostada en la cama. Amén. En este momento vamos a orar antes de escuchar la palabra por el obispo, para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios, y por el corazón de cada uno de nosotros. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하시고 또 인도하여 주셔서 우리 모두가 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 또 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 우리 모두가 하나님 말씀을 받기에 합당한 심령 될 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 이 시간 하나님 말씀을 또 증가하실 또 감독님 하나님께서 또 함께 하여 주시고, 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지시가 또 말씀의 또 능력을 주시고, 또 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님의 또 뜻을 선포할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 또 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고, 오늘날 우리에게 명하시는 하나님의 말씀으로 아멘할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리는 말씀을 듣기만 하지 않게 도와주시고, 말씀을 듣고 깨달아 순종할 수 있는 또 믿음과 능력이 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 이렇게 damos las gracias porque en este día, aunque tengamos el culto en línea, necesitamos tu ayuda. Padre Dios, ayuda en estos momentos al llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir esta palabra de vida. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tú seas el único que pueda llevar tu voluntad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 자녀의 El pan de los hijos. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es misericordioso. Él anunció la preciosa vida eterna de Dios al mundo y muestra esto primero al pueblo que había escogido. Dios da la ley y los profetas a Israel y los llama como su pueblo y los hace santos. Israel recibe la ayuda de Jesús y comieron del pan de Moisés y el agua que salió de la roca. En ese entonces los gentiles no pudieron atraer la atención de Jehová. Jehová es llamado como el Dios de Israel. Sin embargo, Israel, como estuvo bajo la ley, recibirá el juicio irreversiblemente. Jesús, el Salvador, vino primero a la tierra de Israel para que Israel no fuera juzgada. Esto es para salvar a aquellos que estuvieron debajo de la ley y los profetas. Jesús anunció en Tiro por primera vez en su vida eterna, pero el Evangelio todavía no era permitido para los gentiles. Es por ello que dijo que el pan de los hijos no puede ser dado a los perros. Luego de que Jesús resucitó, finalmente los discípulos predicaron el Evangelio a toda la tierra por el Espíritu Santo. Jesús ya sobrepasó las limitaciones de Jehová y el Evangelio es esparcido a todas las naciones, que alcanza más allá que Jehová. El Espíritu Santo testifica el Evangelio a Israel y al resto del mundo. Si uno es hijo de Dios, podrá ver la gloria de sus hijos. Si echamos fuera a los demonios a través del Espíritu Santo, su reino vendrá. El Evangelio y echar fuera demonios son deberes. El Señor Jesús da este poder a los creyentes como deber. El Señor Jesús obra junto con ellos y los testifica. Los creyentes son hijos de Dios. Si somos sus hijos, siempre vendrá la gloria de Dios. No debemos tener una vida de fe sin poder, sino debemos tener la realidad. 무능한 신앙생활하지 말고
실상을 가져야 Amén. 아멘. 우리는 Nosotros, 예수 그리스도의 은혜로 인하여 a través de la gracia de Cristo, nosotros somos cristianos y estamos en este momento, en este lugar. 네, Sin embargo, 이 분명한 사실을 algo que nosotros tenemos que saber 많이 있습니다. es que hay unas personas que malinterpretan esto. 우리가 그리스도의 은혜로 El hecho de que nosotros hemos recibido la salvación a través de la gracia de Dios, que nosotros hemos recibido esa salvación a través de ese gran amor de Dios, 마치 es algo que nosotros tenemos que saber, pero hay algunas personas que malinterpretan esto 은혜를 그냥 풍성하게 pensando que, como la gracia de Dios está en abundancia, entonces es obvio que yo reciba la gracia. Pero queridos hermanos, no sé si esa es la razón por la cual algunas personas al pensar de esta manera, la verdad, no conocen y no toman esa gracia de Dios con gran importancia, sino en cambio se vuelven orgullosos con ello. Pero nosotros, si vemos bien la Biblia, la verdad nos está enseñando que nosotros no debemos recibir esa gracia de Dios de esta manera, sino que nosotros, a duras penas, hemos sido salvos por esa misericordia de Dios. Que éramos personas que no deberíamos recibir esa salvación, que no teníamos ninguna esperanza, pero Dios, como es misericordioso, Él, como es tan misericordioso, nosotros hemos recibido esa salvación y podemos saber que a través de esto podemos conocer esa gran gracia de Dios. ¡Qué grande es esa gracia de Dios! 본성 때문에 Pero nosotros, a través de esa esencia nuestra que ha caído, que nosotros éramos personas que hemos entrado, que deberíamos entrar al infierno, que teníamos que recibir ese castigo. 그렇게 우리를 나쁘게 했다는 Pero el hecho de que es de esa esencia en sí, la veramos personas que no podíamos entrar en esa salvación. Pero Dios, a través de esa misericordia de Dios, nosotros hemos vivido esto. Pero hay unas personas que olvidan esto por completo. 그래서 Lo olvidan por 교회 completo. 안에는 어떤 굉장히 우월적인 Pero por eso, al estar en la iglesia, hay algunas personas o pues uno normalmente cuando habla pues dentro de la iglesia, uno habla pues de diferentes maneras, animándose al uno y al otro, y uno solamente habla de las cosas que son positivas. 이야기들이 항상 이어지니까 Pero entonces, como estas cosas positivas continuamente son dichas, entonces hay momentos en el cual uno puede malinterpretar la vida de fe. 본연의 모습 Pero entonces, ¿cómo malinterpretan? Malinterpretan esto como que la gracia que nosotros hemos recibido es algo que nosotros merecemos y es algo que debería ser dado a nosotros, que algo que fue obvio para nosotros. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que el hecho de que nosotros hemos hecho cristianos por la gracia de Dios, por esa misericordia de Dios, no es algo que nosotros hemos obtenido a través de los diferentes derechos que nosotros tenemos. 구원받은 사람이 마땅히 Pero 구원받은 자로서의 la persona, la verdad es que uno no debe tener dentro de la iglesia, la verdad uno no debe tener esa actitud de que es obvio que uno reciba esa salvación, sino que uno tiene que ser humilde delante del Señor. 신앙생활을 실패하게 만드는 Ese orgullo es lo que viene a través de estos pensamientos y estas malinterpretaciones, pero esto llega a la caída de esa persona e incluso llega a molestar a la iglesia e incluso llegan hasta el punto de destruir a la iglesia. 참 성경이 말하고자 하는 Por eso, 예수 그리스도가 목적하고 dentro de la iglesia, la verdad, no deben tener esos diferentes pensamientos de la carne y la iglesia que debería solamente tener lo que es de Dios. La verdad, estas personas traen lo que son del mundo. Y así, la verdad, esta es una gran preocupación dentro de la iglesia. 자기를
Por eso, entonces estas personas aman el jactarse a sí mismo de la misma forma como lo hace el mundo y lo hace lo mismo dentro de la iglesia, algo que ya deberían dejar a un lado en ese momento en que nacieran de nuevo. 이루고자 자꾸 E incluso vienen a la iglesia tratando de traer las cosas que ellos mismos quieren hacer dentro de la iglesia e incluso aumentar su poder dentro de la iglesia e incluso llegan a ese resultado en el cual no es apto delante de la iglesia y comienzan a actuar de las formas que son incorrectas. No solamente eso, si llegamos a un punto más extremo, ¿qué es lo que nosotros podemos saber? Algo que la verdad yo no sabía. Si les digo un ejemplo en lo más extremo que es que eventualmente habrán personas que ven a la iglesia como si fuera un lugar en el cual donde pueden encontrar su dinero, en el momento en el cual pueden pueden pues 그러므로 예수 믿고 교회에 cumplir con su avaricia y codicia. Y podemos saber de que estas personas hace por muchos años han tenido ese corazón dentro de ellos. Y en ese momento en el cual la iglesia pues entra en un momento de dificultad, estas personas vienen 위기에 처했을 때는 y toman esa oportunidad. Esas personas toman esa oportunidad para poder obtener lo que ellos quieren y usar y poner en acción esa codicia que ellos tienen. Pero queridos hermanos, es algo que nosotros tenemos que dejar a un lado. Tenemos que siempre luchar con estos diferentes pensamientos y esas acciones. Que en el momento, aunque la iglesia tenga dificultades y caiga pues en una gran dificultad, no debemos tomar a la iglesia para poder llenar nuestros bolsillos. 그러면 이 사람은 구원받은 Pero si uno piensa de esta forma, entonces ¿será que esta persona tiene la bendición? ¿Será que esta persona obtendrá la salvación? 나온 것입니다. Pero queridos hermanos, estos pensamientos vienen a través del orgullo, comienzan con el orgullo, no saben en dónde ellos verdaderamente se están. 목적. 자, 교회의 목적에 Estas personas, la verdad están yendo completamente lo opuesto con con el propósito de la iglesia. 반대입니다. Esto es completamente lo opuesto al propósito de la iglesia. ¿Qué es el propósito de la iglesia? 교만에 빠져 Es que nosotros no caigamos en ese orgullo, en la caída. El propósito de la iglesia es el lugar en el cual nosotros está puesto, fue edificado para que cada uno de nosotros no caigamos en el orgullo. 교회에 서 있는 것을 El hecho de que la iglesia fue edificada, el propósito de la iglesia, ¿qué es? 교만한 것 Es que no caigamos en el orgullo, pero estas personas están yendo completamente lo opuesto a ese propósito de la iglesia e incluso llegarán a destruir a la iglesia. La iglesia es el momento, es el lugar en el cual nosotros somos guardados, es el lugar donde somos protegidos para que así nuestro espíritu sea protegido para poder entrar en ese lugar. Es el lugar en el cual nosotros estamos enfrente de la realidad de Dios. Es el lugar que es el cuerpo de Cristo. 자기의 그런 믿는 자로서 여전히 자기 Pero si uno en medio de todo ese momento, si de todas maneras, si esos pensamientos de la codicia y la avaricia está dentro de uno y quiere así tomar a la iglesia, esta persona cometerá ese pecado voluntario y llegará en un punto en el cual no va a poder ir atrás, no va a poder volver y esa persona no va a poder esperar esa bendición en su espíritu. La persona que se arrepiente, ¿qué es? Esa persona es esa persona que necesita de esa bendición que viene de Dios. Y a través de esa bendición de Dios, tiene esa energía para vivir día tras día. Dios nos tiene que bendecir a cada uno de nosotros. Pero si estas personas constantemente, si siguen a su codicia y avaricia, entonces 축복의 estas personas, la verdad, no van a poder recibir esa bendición de Dios. La iglesia es como ese lugar en el cual las ovejas pueden recibir esa bendición. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que nuestro espíritu en sí no tiene ningún derecho y ningún
valor para recibir esa gracia de Dios, esa salvación de Dios. Por eso Dios nos da esa gracia de Dios, esa misericordia. Y sabemos cuál es el valor de esa misericordia de Dios. Por eso cada uno de nosotros, la verdad, tenemos que saber de que nosotros no debemos dejar esa avaricia, esa codicia crecer dentro de nosotros, para que nosotros así, en ese momento de dificultad, no tratemos de tomar a la iglesia como nosotros queramos. 동기가 없어야 합니다. Dentro de nosotros no debe tener esa causa, es dentro de nosotros esa pequeña causa que vaya a llevar a eso. No debe tener ningún origen de estos pensamientos. 힘으로 해서 No debe tener ningún fundamento de esto. ¿Por qué? Porque nosotros, al dejar esto a un lado, al abandonar esos diferentes pensamientos, nosotros hemos recibido la gracia y esa misericordia de Dios, esa salvación de Dios. Queridos hermanos, nosotros éramos personas que estábamos en los suburbios, que estábamos lejos de Él, éramos enemigos de Dios. 하나님의 은혜를 입어서 Pero nosotros ahora que éramos enemigos de Dios, ahora recibimos esa gracia de Dios. Y así es como Dios nos ha dado a nosotros esa salvación. 은혜를 받았다면은 Y si nosotros ahora sí hemos recibido esa gracia de Dios, entonces tenemos que tener esa vida humilde. Queridos hermanos, los miembros de nuestra iglesia Songnak, si no abandonamos el orgullo, vamos a caer. Vamos a entrar en la destrucción. Si verdaderamente nosotros no somos libres en el Espíritu, entonces nosotros no vamos a poder sobrepasar esas dificultades. 있는 길은 El único camino que nosotros podemos tener para poder sobrepasar todas esas dificultades es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que hacemos una sola vez y terminamos de hacer, sino que es algo que nosotros tenemos que hacer hasta el último momento en que nosotros moramos. Por ejemplo, digamos, si nosotros hemos creído en Jesús hace 10 años, hace 20 años atrás, en ese momento en el cual nosotros no arrepentimos, no significa que nos vayamos a arrepentir una sola vez y hemos terminado todo, sino que nosotros tenemos que arrepentirnos hasta el último momento. 우리에게 그리스도의 복음이 오고 En nosotros ha entrado esa gracia de Dios, ese evangelio del Señor, y el hecho que nosotros hemos sido cristianos y creyentes no es por nosotros, sino es por los judíos. Es algo que nosotros no debemos salvar, no debemos olvidar. El hecho de que nosotros hemos sido salvos, el hecho de que nosotros hemos recibido la gracia de Dios, ¿qué es? Es que 가진 자를 향해서 Dios ha cambiado su enfoque a los judíos, a esos gentiles que eran humildes. La verdad es que no es que Dios haya buscado en nosotros a algo dentro de nosotros o que nosotros seamos aptos para recibir esa salvación. Y no es que nos haya dado a nosotros ese evangelio por el hecho de cada uno de nosotros, sino que es algo que nosotros pues tenemos que entender. Y si vemos esto enfrente de nosotros, tenemos que saber que Dios ha abandonado a los judíos, ha dejado a los judíos. Él no dio ese evangelio a los judíos, sino que Él cambió su dirección. 갖고 있으면 안 되겠죠. Tenemos que saber de que dentro de nosotros no debe tener esa causa en la cual Dios ha cambiado su dirección de los judíos a los gentiles. Tenemos que saber esto. 시기한 그 Tenemos que saber esa razón en la cual Dios cambió su dirección de los judíos a nosotros. No debe estar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener completamente lo opuesto a lo que el Señor vio en los judíos. 복음이 막히게 된 그들에게 복음이 Lo que ha bloqueado ese evangelio, la verdad, no debe estar dentro de nosotros. 그런데도 우리는 예수 믿는 자라고 하면서 Pero nosotros diciendo que nosotros somos cristianos, de que nosotros somos completamente opuestos a los incrédulos, pero la verdad es que nosotros no debemos tener lo que los judíos tenían para que así el Señor no haya cambiado su dirección en nosotros. 워낙 은혜가 크시니 Como nosotros podemos pensar fácilmente, como el Señor, aunque el Señor como está lleno de la gracia y como nosotros no tenemos nada diferente a los incrédulos, entonces yo de todas maneras voy a entrar al reino de los cielos porque el Señor está lleno de la gracia.
porque Dios tiene en abundancia esa gracia. No debemos pensar de este momento. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor salva a los que son humildes. A los que son humildes, a los que saben de que no tienen nada de ello, que no tienen nada y que ellos ni siquiera pueden esperar esa misericordia del Señor, de que ellos en su estándar, de que su estatuto era tan bajo y ellos conociendo esto, ellos teniendo esa actitud que es apta delante del Señor y son humildes delante del Señor, Dios les dará la salvación a ellos, les dará el evangelio a cada uno de ellos. Pero las personas que incluso aunque hayan creído en Jesús y siguen siendo orgullosos, entonces estas personas son personas que son completamente opuestos con ese origen de la salvación, con ese origen del evangelio. Son personas que son completamente opuestas a esa salvación, ese evangelio que es de Dios. Si nosotros somos personas que que no somos aptas delante del Señor, entonces estas personas están tratando de engañar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que Dios está esperando en nosotros, que nosotros seamos cambiados en Él. Pero si no cambiamos y recibimos ese evangelio que en Dios tenía esta esperanza en nosotros, si nosotros no lo hacemos, tendremos dificultades. Pero si nosotros seguimos con las cosas del mundo, y entonces, si tratamos de seguir con las cosas de este mundo y traemos las cosas de este mundo a la iglesia, entonces nosotros si estamos tratando de usar a Dios con las cosas de nuestra codicia y avaricia, la verdad están yendo en contra de la iglesia, están atacando a la iglesia y están atacando a nuestro Dios que nos quiere dar esa bendición y comenzar a ver a la iglesia como dinero y solamente es esa persona que sigue las cosas de la carne. Y esta persona no es apta para poder recibir esa gracia de Dios. Son personas que han ido en contra de Dios y son personas que no conocen en realidad qué es el Evangelio. Pero, queridos hermanos, tenemos que saber de que esto puede estar en costumbre dentro de nuestra carne y puede estar de todas maneras, esta esencia puede estar dentro de nosotros y eso puede seguir latente dentro de nosotros. Y es chocante escuchar de que las personas todavía siguen con esos diferentes pensamientos dentro de él y así toman la oportunidad que pueden para poder tomar lo que es de la iglesia. Pero espero que nuestra iglesia sonar hasta ese último momento de que el Señor venga. Espero que ninguno de nuestros miembros salgan a estas personas que vayan a tratar de ir en contra del Evangelio, sino que cada uno de nosotros podamos enseñar correctamente qué es el Evangelio y así podamos ser aptas con esa bendición y esa salvación del Señor. Y así siempre podamos estar llenos de esa esperanza del reino de los cielos y podamos ser cambiados una y otra vez. Y así podamos tener ese corazón apto delante del Señor. Queridos hermanos, si actuamos de esta forma, es algo muy importante. Y a través de la caída de una persona puede cambiar la iglesia, puede destruir a la iglesia. Y esta persona, la verdad, puede destruir esa esperanza que quiere llevarnos al reino de los cielos. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos que formar ese gozo del Señor. No solamente eso, sino que nosotros tenemos que tener esa gran actitud, esa gran acción y ese gran corazón que viene del Señor, esa naturaleza del Señor tiene que estar lleno en este lugar. Nosotros no podemos destruir esto solamente por una y dos personas. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos nosotros
menospreciar ese sacrificio y esa esperanza del Señor. 하나님을 욕되게 하는 Queridos hermanos, espero que ninguno de nuestra iglesia, no haya ninguno que vaya a blasfemar al Espíritu Santo o vaya a ir en contra de nuestro Dios. 축복을 받으려면 Queridos hermanos, si queremos recibir la bendición, tenemos que ser humildes. El orgullo que nos lleva a la destrucción. Nos lleva a la destrucción. El orgullo de una persona puede destruir no solamente a una o dos personas, sino que a toda la iglesia en sí. 복음에 서 있는 이유와 Ese orgullo, el orgullo es completamente opuesto con el propósito del Evangelio, con la esencia del Evangelio. 바로 그 자체 Y ese orgullo en sí puede llegar a destruir a este Evangelio. Y esos son los hijos de Satanás, son los hijos de la ira. Pero tenemos que saber que en el momento en el cual nosotros somos formados como cristianos, tenemos que abandonar por completo con esto. Incluso llegan a concluir que estas personas llegan a destruir a la iglesia y toman a la iglesia como si fuera dinero. Tenemos que saber de que el Señor tiene que salvarnos a cada uno de nosotros. 완전히 Y esto son personas en el cual han cambiado por completo y son personas que, la verdad, aunque pueden creer de que ellos son aquellos que pueden recibir esa salvación del Señor, pueden entrar al reino del cielo, pero así no es. Queridos hermanos, espero que ese esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos no sea todo en vano, sino que cada uno de nosotros no seamos 나는 우리 성도 no tambaleemos dentro de ese engaño del diablo, sino que yo espero que toda nuestra iglesia esté lleno de esa esperanza, que esté lleno de esa esperanza del Señor, que no caigamos en la desesperanza, que cada uno de nosotros, hasta el partir de ese momento, hasta el último momento y hasta por toda la eternidad, todo nuestro espíritu sea lleno de ese gozo, que en ese momento en el cual nosotros no volvamos a caer a través del diablo, que nosotros podamos estar llenos de esa misericordia que viene del Señor y así nosotros podamos ser personas que el Señor pueda jactarse y pueda ser glorificado. 믿음과 회개는 Tenemos que saber que la fe y el arrepentimiento son mutuales. 충족 조건이에요. Son cosas que se necesitan del uno y al otro. 믿음 자체가 La fe 그래서 우리가 y el arrepentimiento siempre van juntos y tenemos que saber que el arrepentimiento viene a través de la fe. 함에 대해서 Y también nosotros tenemos que saber que a través de ese arrepentimiento sabemos de que nosotros no tenemos ningún valor. 가져오는 회개로 시작. Y nosotros a través de esto sabemos de que eso lleva al arrepentimiento y comienza a través del arrepentimiento y luego lleva a la fe. Estas dos cosas son cosas que nosotros no podemos abandonar, 내 무가 que no podemos separar, 상해서 que a través de mí, 것이고 que nosotros no tenemos ningún valor y a través de ese momento nosotros nos arrepentimos delante del Señor. 그러한 Y nosotros a través de conocer esto, 망해버린 내 자신을 a través de esto, nosotros nos convertimos en esas personas que podemos recibir esa salvación del Señor. En el momento en que nosotros nos arrepentimos, nos convertimos en esas personas en el cual el Señor puede 그러므로 salvarnos. 철저한 Por eso, ese arrepentimiento es algo muy 하나님의 importante. 어떤 자비의 Y nosotros sabemos que a través de ese arrepentimiento podemos tener esa esperanza en esa misericordia de Dios. Y así a partir de ese momento tenemos que cambiar por completo. Y así tenemos que tomar esa última esperanza que el Señor nos ha dado a nosotros. 자기의 그 옛 모습에 대해서
Nosotros tenemos que arrepentirnos de este antiguo ser, de nuestro viejo ser, y tenemos que saber de que tenemos que tener esa determinación de no volver a nuestro viejo ser. Este es el arrepentimiento. Y así nosotros en ese momento en el cual volvemos a nacer, en ese proceso en el cual nosotros volvemos a nacer, ¿qué es 회개. ¿qué es el énfasis de esto? Es el arrepentimiento. 회개가 받아들여지기를 Que nosotros tenemos que así podemos recibir ese arrepentimiento. Por eso en Hechos 20:21, que testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para Dios. Y luego lo segundo, ¿qué es lo que enseñó? La fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa fe? De que el Señor nos salvará, que el Señor nos perdonará. En el momento en el cual nosotros nos arrepentimos, podemos recibir esa gracia del Señor, que el Señor nos salvará a nosotros. Por eso el arrepentimiento va junto con la fe. 감을 짤 수 없어요. Nosotros a través solamente con el hilo no vamos a poder pues 날실이 있을 것입니다. crear esa ropa, sino que nosotros tenemos que saber de que ese hilo tiene que ser pues 세로와 가로에 있는 이 실들이 모여서 tomados, pues tienen que ser enredados con el uno para el otro, para que así pueda tener esa ropa. Por eso se necesita el arrepentimiento y la fe, para que así pueda formar esa ropa. Es el lino fino. Pero ¿qué es lo que nos dice en Romanos 2:4? O menospreciar las riquezas de su benignidad, de paciencia y longevidad, ignorando a su benignidad de tu guía, te guiará al arrepentimiento. ¿Será que nos está diciendo que nosotros no debemos ignorar el arrepentimiento? ¿Por qué? Porque el Señor constantemente está teniendo esa paciencia para poder darnos el perdón a cada uno de nosotros, para que así nosotros podamos volver a Él. Nos está diciendo que nosotros, la verdad, no debemos ser orgullosos, para que así no menospreciemos a ese arrepentimiento que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros nos arrepentamos, nosotros podemos tener esa inspiración. A través de esa inspiración, nosotros podemos tener ese encuentro con el Señor. Porque a partir de ese momento nosotros podemos tomar la mano del Señor y podemos ir delante del Señor. 신자들과 다른 거는 Algo diferente entre los incrédulos y de nosotros. Y la diferencia entre aquellos que son falsos profetas son que nosotros podemos escuchar la voz del Señor y seguir ese camino del Señor. Y así nosotros, a través de seguir este camino junto con el Señor, podremos llegar a ese último momento que es la vida eterna. 사랑으로 둔 과거 유대인과는 달리 Es nosotros, a diferencia a los judíos que seguían las cosas de la carne, nosotros hemos nacido nuevamente delante del Señor. Y nosotros ahora no somos personas que nos activamos con las cosas de la carne, 자비를 불러 sino que nosotros tenemos que tener a esa identidad, tenemos que tener esa persona en el cual podamos atraer esa misericordia y esa gracia del Señor, para que así nosotros podamos vivir constantemente con esa misericordia del Señor. 하도록 Para que esa misericordia del Señor constantemente esté dentro de nosotros. Y así nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y así ser humildes delante del Señor. Aunque los judíos esperaron al Mesías, nosotros ahora hemos recibido a nuestro Cristo de nuestro Espíritu y así Él nos toma a través de su misericordia. Aunque ellos siguieron con su propio orgullo, aunque ellos tuvieron ese encuentro con Cristo, ellos no pudieron tener esa misericordia. Pero entonces nosotros con la humildad hemos recibido con lo que es de Dios. Aunque ellos siguieron con las cosas de su propia carne, ellos trataron de usar a ese Mesías. Ellos trataron de usar al Mesías como con la maldad. Ahora Cristo, 받는 자들이 되었습니다. ahora nosotros nos hemos convertido en personas que hemos sido usados por Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido humildes delante del Señor. 부르는 주님은 원래 메시아입니다. La verdad es que Cristo era ese Mesías que los judíos estaban esperando.
유대인들은 이스라엘은 Pero los judíos, Israel, 권리가 있는 la verdad, ellos pensaron de que ellos tenían ese derecho y era algo obvio que ellos podían recibir esto. 로 보내주신 메시아를 Pero ellos eventualmente negaron al Mesías y hasta llegaron a matarlo. Y ese Mesías en el cual fue llevado y era para los judíos, la verdad, ellos no lo pudieron recibir. Y ahora ese Mesías ahora comenzó a ser llamado, pues conocido como nuestro Cristo. Y así es como nosotros hemos podido recibir ese evangelio. El hecho de que nosotros hemos recibido la salvación no es porque nosotros hemos tenido un tipo de derecho o seamos aptos delante del Señor. Y no es algo que nosotros, era algo obvio que nosotros podamos recibir, sino que solamente es porque esos judíos que habían recibido esa bendición, ellos como se convirtieron en orgullosos, ellos como se llegaron a ser orgullosos, ahora esa gracia y ese amor que fue dado pues a los judíos, y los judíos fueron orgullosos a través de ese amor que fue dado en abundancia, porque el Señor les dio pues esa palabra y ese amor, y les dio ese gran amor. Pero cada uno de ellos tomaron ese privilegio como si fuera algo obvio y comenzaron a orgullecerse, y aunque el Mesías se manifestó en cada uno de ellos, ellos se convirtieron en personas que no pudieron recibir lo que es de Dios. Y cada uno de ellos, aunque el Señor había venido en ellos con el Evangelio, ellos no recibieron esto, y esa gracia y esa bendición de Dios paró por completo. Y así nosotros que no teníamos ningún valor, que no teníamos ningún privilegio, ahora nosotros hemos recibido esa gracia. Ahora si nosotros conocemos esto, podemos recibir ese evangelio con la gran humildad, y así nosotros podamos recibir al Señor con ese arrepentimiento. Si nosotros vemos en la palabra del Señor, si vemos en Romanos 11, 17 hasta el 22, ¿qué es lo que dice? Que uno puede pensar, el Señor abandonó por completo pues a todo el mundo y nos ha dado pues el Evangelio. Y uno podrá decir como, miren a esos judíos. Los judíos ha abandonado, Dios ha abandonado a los judíos y ha tomado a cada uno de nosotros. ¿Y qué los dice a nosotros? Así es, ellos fueron cortados, así es. Ellos fueron cortados porque ellos no creyeron. Pero ustedes también tengan cuidado, sino que cada uno de ustedes no se jacten, no sean jacteados, sino que cada uno de ustedes no tiene que estar llenos de ese temor, para que ustedes no sean desraigados delante de ese árbol. ¿Por qué? Porque ustedes han sido cortados de esa rama, y ustedes ahora fueron cortados pues en el Señor, y ustedes así pueden ser pues abandonados muy fácilmente. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente pues está lleno de la bondad, sino que Él también está lleno de esa temor del Señor, y que cada uno de ustedes tienen que siempre tener en cuenta de que el Señor siempre pues los tomará a ustedes en abundancia. Pero si ustedes en el momento en que caigan, el Señor también los cortará a cada uno de ustedes, y ustedes entrarán al infierno, en el lugar donde ustedes debieron estar. Por eso esa bendición de Dios donde está en ese corazón de humildad. Y nosotros, pero sí, a través de esa humildad, ahí fue sembrado esa semilla del Señor, y así esa semilla ha crecido dentro de nosotros y así ha tenido fruto. Pero tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos que guardar esa humildad, si no seremos cortados. Espero que todos nuestros miembros de nuestra iglesia Axonal puedan conocer esto, y así puedan tener ese corazón humilde, y así puedan tener esa fe que sea apta delante del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Si miramos el pasaje bíblico del día de hoy,
Antes de explicarles el pasaje bíblico que hoy hemos leído, algo que tenemos que explicarlo antes de esto es para que ustedes puedan entender el fondo en el cual pues fue escrito esto, es que 유대인이 아닌 자들에게 los gentiles y los judíos en ese momento en el cual Jesús vino a los gentiles. La verdad, todavía no habían recibido ese evangelio. Y los gentiles, la verdad, era algo, no era 가에 숨어 있어요. apto que los gentiles podían recibir ese evangelio que Jesús estaba llevando. 나라로 제사장 민족으로 삼고서 ¿Por qué? 시대에 하나님의 빛이 Porque Israel había sido tomado como ese pueblo, había sido escogido como ese pueblo. Pero para los judíos, en medio de la Biblia podemos encontrar que este pueblo de Israel eventualmente iba a llevar esa palabra a los gentiles. Pero si vemos a los gentiles, la verdad, en ese momento eran personas que no podían recibir la salvación, era algo que no era apto. 초대교회 시대에도 Y incluso era algo que, en ese momento, luego de que Jesús había ascendido al cielo y aunque había dicho de que todo, que llevara el evangelio hasta los confines del mundo, pues los apóstoles era muy difícil para ellos el llevar pues esa palabra. Pero el hecho de que los gentiles puedan recibir la salvación, la verdad, pues era algo que no podían recibir. Pero aunque podía ser, recibido de que los gentiles primero tienen que ser judíos para que así puedan ser salvos, pero esto es algo que no tiene ningún sentido. 버려진 자들입니다. Pero los gentiles, la verdad, eran personas que eran ya abandonados de ese plan del Señor. 죄로 물들었던 Pero entonces si vemos en Efesios 2:1, ¿qué es lo que dice? Que la verdad nosotros éramos parte de esa muerte y estábamos en los deleites y el pecado. Y la verdad nosotros no podíamos venir delante del Señor. ¿Pero por qué era esto? Porque nosotros éramos personas que seguíamos la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y éramos hijos de la desobediencia. Éramos hijos de la desobediencia. 숨어서 하든지 이렇게 Pero los 하늘을 했죠. judíos trataban de no vivir de esta forma y la verdad eran de esta manera y 진노의 자녀다. les dijo que eran los hijos de la ira. 구원이 이런 것은 Y el hecho de que cada uno de ustedes, sí, pues está hablando de los gentiles, cada uno de ustedes tienen esa gracia del Señor porque tienen la misericordia del Señor. Y esto es que cada uno de ustedes, esto fue dado a ustedes como regalo del Señor. Y que cada uno de ustedes no deben jactearse en esto. Cada uno de ustedes tienen que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden estar fuera de Cristo. Porque ustedes son personas que son alejados del pacto de la promesa del Señor. Y 모양새 없는 너희들 ustedes que no tienen sin esperanza y sin Dios en el mundo. 왜 이러느냐? Pero ustedes de repente, ¿cómo vienen delante del Señor y actúan de esa forma? 본문에 나오는 전반부에 Por eso, si nosotros vemos el pasaje bíblico, si vemos desde antes de la palabra del Señor, de la palabra que hoy leímos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? De que está hablando de cómo los judíos actuaban en ese momento. Y la verdad, Jesús al ver cómo los judíos actuaban, como esos fariseos y saduceos miraban, les está hablando sobre esa corrupción que estaba en su espíritu y muestra cómo ellos, la verdad, pues 반면에 이 바로 era completamente, 반전이 생겨요. completamente diferente a lo que el Señor estaba buscando. Pero entonces en el pasaje bíblico que hoy podemos ver cómo el Señor encontró lo que era completamente opuesto a los judíos y algo que vio a través de esa mujer judía. Esa mujer gentil, esa mujer gentil. Pero entonces, ¿qué es lo que hice? Si vemos el pasaje Marcos 7:24, levantándose allí y fue a la región de Tiro y Sidón y entrando a una casa y no quiso que
que nadie lo escondiera, pero no pudo esconderse. O sea, él quiso ir a Tiro y a Sidón para poder descansar y poder esconderse. 그를 거절했어요. Pero podemos ver de que los judíos en ese momento, pues muchos habían recibido la palabra de Dios, pero no muchos habían seguido al Señor. 인간들이 저런 교만한 모습이고 Y podemos ver de que Jesús vio de que los judíos habían sido orgullosos y habían pues caído. Y fue al norte 근데 거기서 en ese momento para poder esconderse. Él fue al sur de Galilea. Pero ya 있어서 los rumores de Jesús habían sido esparcidos en toda la tierra y habían esparcidos de gran manera. Y como dice el versículo 25, que había una mujer pues que era gentil y vino delante de Jesús y 단지 소문을 듣고 왔는데 se había postrado delante de los pies de Jesús porque su hija estaba enferma, tenía un espíritu inmundo. 뭔가 굉장히 확고한 Pero el hecho de que se haya postrado en los pies de Jesús, podemos ver esa actitud humilde delante de Jesús. 시리아 사람 Y que lo que dice el versículo 26, dice que esta mujer era griega y era de Sirofenía de nación. 유대인들이 싫어하기 딱 좋은 조건들 Y pues la verdad es que esta mujer que era griega, que era gentil, la verdad tenía todos esos elementos para que los judíos la pudieran odiar. ¿Y cuáles son esos elementos? Primero, el hecho de que era mujer. 근데 그게 문제가 아니라 Pero el hecho de que era mujer no era todo, sino segundo, el hecho de que era gentil. Esto era lo más grande, que el hecho de que era gentil, que adoraba a otros dioses. 세 번째로 이교도예요. Y segundo, ¿qué era? 두로와 시도나는 De que en ese momento ella era parte de 아스타르 신을 섬기는 중심지. en el cual servían a ese ídolo de esa diosa de Astarte 사고를 가진 유대인이 그 여자랑 y en toda Sidón y Tiro. Y la verdad no era aceptable el hecho de que a un maestro pues de Judea vaya a hablar con pues alguien como ella. Pero esta mujer, la verdad, pues ella se esforzó pues de gran manera para poder pues sanar a su hija, pero no pudo hacerlo. Pero ella vino al frente 유대인의 메시아가 자기네 del Mesías de toda Judea. Él y supo de que este Mesías de toda Judea, de todos los judíos, podía salvarlo a ella. Y por eso con todo fervor viene y ora delante de esto. Pero si vemos en Mateos, que habla del mismo tema, si vemos Mateo 15, ¿qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que esa mujer dice si vemos en Mateos 15, 22? 분을 말하는 거예요. Señor, hija de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice hija de David? Está hablando de a esa persona 예수님의 위치 que los israelitas estaban esperando. Está hablando sobre ese Mesías. Estaba aceptándolo a él como ese Mesías. Pero la verdad es que esa mujer, la verdad, no tenía ninguna relación con ese Mesías y la verdad no tenía ningún tipo de relación, 유대의 메시아예요. sino que solamente Jesús era ese Mesías de Israel. No tenía ninguna relación con ella, pero sabía de que él podía salvar a su hijo. Y entonces vino y se postró delante de él. Y Jesús, si vemos en Mateos también, en capítulo 15, constantemente, si vemos más abajo el versículo 22, que dice que ni siquiera le habló, ni siquiera respondió, si vemos en el versículo 23, y habló de esa forma, y uno podrá pensar como, ay Jesús, ¿cómo puede ser tan frío? 한 가지 말씀드려야겠는데 Pero entonces tenemos que saber qué es. Algo que les quiero decir, que Jesús, la verdad, Él fue fiel a sus diferentes principios y a sus órdenes. Él fue fiel a sus principios. 여인을 막 미워해가지고 Y la verdad no es que Jesús haya odiado a esa pues mujer, sino que él siguió a esos principios que tenía. 지금까지 유대인들의 그막
표면적인 Pero entonces podemos saber de que toda 표면적으로만 겉으로만 Jesús vio cómo esos judíos en ese momento, la verdad, no eran solamente en su exterior y eran personas que solamente se enfocaban en su exterior y que no tenían nada dentro, pues no tenían una profundidad en su fe, sino que cada uno de ellos seguían con las cosas de su propio ser, de las cosas de la carne, siguiendo esa codicia y avaricia de la carne. Y la verdad, estaban llenos de esa inmundicia dentro de ellos. 그리고 주님을 후딱 떠나고 Y eran personas que se habían abandonado rápidamente. Y el Señor ya estaba pues completamente desgastado de estas personas, estaba cansado de estas personas. Y la verdad es que el Señor, la verdad, estaba cansado de estas personas y querían alejar. Pero esta mujer gentil, esta gentil vino delante del Señor. Pero ¿cómo actuó esta persona? 특권 유대인의 Ella no tenía ningún privilegio siendo de los judíos. Ella no tenía ningún tipo pues de beneficio siendo de los judíos, sino que ella debió tener una fe que era sido más grande que la fe de los judíos. Tiene que mostrar algo mucho más grande para así atraer la atención del Señor, para que así pueda pedir delante del Señor. 유대인들이 갖고 있는 그런 마땅 자기들이 원래 Y la verdad es que esta mujer debió tener esa fe que era mucho más grande que todo esto. Tiene que tener esa fe que tiene ese valor o esa actitud que tiene que ser mucho mayor que estos gentiles para que así el Mesías pueda por lo menos prestarle atención a ella. 그에게 장애물이었어요. 주님이 말도 받지도 않으시고 Por eso era una gran dificultad para esa mujer, era un gran obstáculo. ¿Por qué? Porque el Señor ni siquiera le estaba prestando atención, ni siquiera quería pues mirarla a ella. 그를 밀어내기 위해서가 아니라 Pero la verdad es que tenemos que saber de que el Señor, la verdad, no menospreció a esta mujer solamente porque la odiaba o porque no quería atenderla, sino que quería ver esa fe de ella, quería ver esa fe que era mucho mayor que los judíos, que esa fe que sea mucho mayor que los judíos, esa fe que orgullosa de los judíos. 얘기할 수 없습니다. Por eso no pudo ayudarla a ella si no tenía una fe mayor que ellos. 그 젊은 관원이 와서 예수께 Y 어떻게 선생님 Y de esa misma forma, como uno de esos jóvenes vino delante del Señor y para poder ser testigo de Jesús y le pidió, Señor, ¿qué puedo hacer para poder ser tu testigo? Y dijo, tú abandona todas las cosas y sígueme. Pero en ese momento él tuvo la desesperanza y se rindió en ese momento luego de escuchar esa palabra. Pero esa mujer no se rindió en ese momento, sino que ella vio lo que el Señor le estaba esperando. Pero muchas personas al escuchar esto, entonces los discípulos malinterpretaron lo que ese interés del Señor. Pero ¿qué fue lo que ellos dijo? Ay, Señor, lleva pues que esa persona se vaya rápidamente. Pero ¿qué dice en el versículo 24? ¿Qué es lo que dice luego? Y le rogó nuevamente delante del Señor. ¿Y qué fue lo que Jesús le respondió en versículo 24? No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entonces esa mujer tuvo tener rabia al escuchar esto. Pero ¿qué fue lo que dijo esta mujer? Esta mujer, como versículo 25, ella volvió a postrarse delante del Señor. Se volvió a postrar delante del Señor. Nuevamente y volvió a pedirle. 이렇게 말씀합니다. Pero el Señor, si vemos en el versículo 27, Marcos 7:27, que lo que dijo, deja primero que se salgan los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 유대인은 Si nosotros vemos 하나님의 자녀들. a los israelitas son considerados como los hijos de Dios, pero los gentiles eran considerados como perros. Eran considerados como perros y les está diciendo, como tú eres como un perro y tú no puedes ser considerado como hija de Dios.
매매하라 할 Pero la verdad, esa palabra perro que se usa en este, la verdad es una de las palabras más bajas en ese momento. Pero entonces esa mujer se pudo sentir ofendida al escuchar esto. 옛날에는 그막 야생견들 Pero entonces si vemos el hecho de que fue llamado como perro, 위험하고 막 쓰레기 뒤지고 la verdad en ese tiempo no había muchos animales domésticos y los perros tampoco no eran considerados como animales domésticos, sino que los perros eran pues salvajes en ese momento, eran como perros de la calle. 물론 집에서 기르는 개도 있습니다. 주님은 집에서 기르는 Pero 개는 단어를 썼지만은 Jesús, aunque usó ese significado de perro doméstico, pues sabemos de que la palabra de escuchar, solamente con el hecho de usar esa palabra, la verdad es completamente pues ofensivo. Pero esa mujer recibió, no se molestó al escuchar esto, sino que entendió esa voluntad por la cual esa voluntad, ese significado en el cual el Señor habló de esa manera, de que Jesús ha venido para poder alimentar a los que son hijos de Israel. Pero esa mujer, 뭐라 그러냐면 luego en el versículo 28, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Señor, Señor. 딱 한 번 나오는 말이에요. Si vemos en todo Marcos, si vemos en todo Marcos, la palabra Señor solamente sale una vez, que es en este versículo. ¿Qué es lo que dice Señor? O sea, lo estaba aceptando como Dios. Como Dios, esta mujer al decir Señor, estaba aceptando a Jesús como Dios. ¿Qué fue lo que dice Señor? 이름으로써 Sí, Señor, así se es, pero aún los perrillos. O sea, ¿qué es lo que significa? Ella estaba aceptando su estándar más bajo, de que ella pertenece a lo más bajo. 스스로 자랑을 하는 그런 교만한 유대인과는 Y 극명한 podemos ver de que a través de esto podemos ver que es completamente diferente a esos judíos que eran orgullosos y podemos ver lo humilde que es ella. 말하기를 상 Y luego, ¿qué dice? Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. 주인의 식탁에 앉아 있는 아이들이 아니라 Por eso, ¿qué es lo que dice? Yo soy un perro que está debajo de la mesa y ni siquiera soy hijo. Pero digamos, si en la mesa está lleno, está con gran abundancia, pero entonces podemos ver de que el dueño incluso puede dar un pedazo de pan a los perros e incluso puede caer esas migajas y los perros pueden comer de ello. 떡받을 자격이 없는 거 Pero, ¿qué es lo que está diciendo a través de eso? Señor, yo sé de que yo no soy apta a poder recibir ese pan, pero tú sabes de que tú está lleno, tienes tienes en abundancia ese pan, pero de todas maneras tú me podrías dar por lo menos esas migajas de lo que sobra tuyo. 찾으시는 Pero la verdad es que el Señor, al escuchar esto, se sorprendió al escuchar esto. Y esa era la fe que el Señor estaba buscando. Y la verdad es que esa mujer solamente lo único que buscaba era para que su hija pueda ser sanada. Y la verdad en ese momento el Señor todavía no había muerto y no había tenido todavía la salvación. 유대인의 메시아 Pero él era el Mesías de los judíos, era el Mesías de los judíos, pero ella vino delante de este Mesías de los judíos y pidió por su hija. Pero si nosotros vemos en Mateo que lo que dice esta mujer tiene una gran fe. 내 믿음이 대단하구나. ¿Qué es lo que dice? 자, 사랑하는 여러분, Tu fe es grande. 교만한 자를 Queridos hermanos, 하나님의 los orgullosos son quienes Dios evitará y Dios dará la misericordia y la gracia a todos los que son humildes. 뭐가 있는지 모르겠는데. 자, 예수께서 이렇게 마지막으로 말씀하시는데 Y si vemos en el versículo 29, 이제 돌아가라. ¿qué es lo que dice luego? 자, 다음 말씀.
Entonces dijo la mujer, ahora tú vete y tú ve. Y luego, como vemos en Mateo 15, 28, que dice que tenga la fe. 귀신이 나갔습니다. Y luego ella volvió a su casa y vio que ese demonio había salido. 주님을 찾으시는 자, Por eso podemos saber de que aquellos que en el cual el Señor está buscando 겸손한 자, son aquellos que son humildes. Dios busca a los que son humildes. 그 자기의 자비를 Dios busca 수 있는 자, a aquellos que puedan recibir esa misericordia que Dios quiere dar. Aquellos que esa misericordia, que les has dado esa misericordia, puedan tener esa fe que es de Dios. A esas personas que tengan ese efecto de esa palabra del Señor. Aquellos que son humildes, son personas que están guardando su fe. Aquellos que son junto con ese evangelio, que aquellos que están junto con el evangelio, junto con la iglesia. Pero los que son orgullosos, la verdad, irán en contra de la iglesia. Queridos hermanos, nosotros somos personas que somos cambiados, que hemos nacido de nuevo, que tenemos esa esperanza del Señor. Pero espero que nuestros miembros de nuestra iglesia sean aptos delante del Señor, que puedan ser aptos delante del Señor, que puedan volver a construir ese fundamento y así cada uno de nosotros podamos tener esa fe delante del Señor y así podamos construir ese futuro junto con el Señor y así nosotros nunca vayamos en contra de ese evangelio y en contra de la iglesia. Que cada uno de nosotros podamos estar llenos de esa esperanza delante del Señor y así nosotros podamos glorificar delante del Señor y así podamos estar dentro de cada uno de nosotros. No solamente en nosotros, sino dentro de nuestra iglesia. Que ninguno de nosotros seamos molestados, sino que cada uno de nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. 가정에도 Para que así dentro del Espíritu de cada uno de nosotros y de nuestra familia podamos estar llenos de esa misericordia delante del Señor y podamos estar llenos de esa bendición y esa gracia delante del Señor. Que ninguno demos la espalda al Señor, 내 믿음 크도다 하고 sino que el Señor nos pueda aceptar, para que nos pueda aceptar que nosotros tengamos esa gran fe. 따르면 되고 우리 모두가 하나님 Y así nosotros podamos recibir esa gracia del Señor. Y así todos podamos construir y podamos realizar esa gloria del Señor. Para que así nosotros no repitamos esos diferentes 것입니다. 여러분의 equivocaciones que cometieron los judíos, sino que nosotros estemos llenos de Dios. Aleluya. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento para que el Señor esté lleno en nosotros, para que nuestro corazón sea apto para recibir esa gracia del Señor, para que así nosotros podamos tener un corazón humilde delante del Señor, para que así nosotros podamos tener ese corazón de arrepentimiento. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. 정말 우리가 Ayuda, Señor, que todos nosotros, en ese momento en el que nosotros hemos tenido ese encuentro con Cristo y nosotros a partir de este momento hemos recibido tu gracia y tu bendición. Ayuda, Señor, para que continuamente podamos sostener esto. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros no seamos iguales que los judíos que abandonaron y que rechazaron al Mesías, sino que cada uno de nosotros podamos obedecerte a ti y podamos estar llenos de ese gozo que viene a través de esa bendición. Y así todos juntos podamos obrar juntos delante tuyo y podemos ir hasta ese último momento. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
자, 우리 찬양하겠습니다. En este momento vamos a alabar todos juntos 나 같은 자를 quien Cristo 구원하시는 것은 nos ha salvado a cada uno de nosotros y esto es algo muy grande, no es algo obvio, 앞에 정말 분명한 우리의 sino que nosotros tenemos que saber de que esto es nuestra realidad y todos de pie y vamos a alabar juntos. 하나님의 은혜로 있을 데 없는 자 왜 구속하여 주는지 난 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 아네. 왜 내게 굳센 믿음과 또 복음 주셔서 내 마음이 항상 편한지 난 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보 주실 것을 나는 확실히 아네. 왜 내게 성령 주셔서 내 마음을 감동해 주 예수 믿게 하는지 난 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보 주실 것을 나는 확실히 아네. 주 언제 강림하실지 혹밤에 혹낮에 또 주님 만날 그곳도 난 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지하는 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 아네. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto 예배드린 모든 y 성도들과 con todos los verianos 영원히 함께 por todos los 있을지어다. siglos.